En el centro de una galaxia lejana catalogada como IRAS F1119+3257, los astrónomos han descubierto un fenómeno tan extremo que desafía nuestra comprensión de cómo las galaxias y los agujeros negros coevolucionan. Situada a más de 2.000 millones de años luz de la Tierra, esta galaxia no es simplemente una anfitriona pasiva de su agujero negro supermasivo central, está siendo violentamente remodelada por él. A través de la mirada combinada de los telescopios NuSTAR de la NASA, Axaman-Newton de la ESA y Suzaku de la JAXA, los científicos observaron una enorme expulsión de materia, un viento ultra rápido, emanando de las cercanías del agujero negro a casi una cuarta parte de la velocidad de la luz. Este viento no es una brisa suave, sino un torrente furioso, que transporta suficiente energía como para desplazar vastas cantidades de gas por toda la galaxia. Atraviesa el medio interestelar, apagando la formación estelar al despojarla de las materias primas que, de otro modo, colapsarían para formar nuevas generaciones de estrellas. Los datos revelan que el viento tiene su origen en la región más interna del disco de acreción del agujero negro, donde la intensa presión de radiación lanza partículas hacia afuera en poderosos chorros y flujos. Las firmas de rayos X detectadas coinciden con las predicciones teóricas de los vientos de disco, proporcionando una rara confirmación observacional de los modelos que describen cómo los agujeros negros pueden influir en la evolución galáctica a gran escala. IRAS F1119+3257 no es, por tanto, una galaxia ordinaria, es un laboratorio de retroalimentación cósmica. Lo que la hace especialmente significativa es el rastro claro y multiespectral que vincula el comportamiento del agujero negro central con la transformación de su anfitriona. Observaciones en el infrarrojo de Spitzer y Herschel muestran gas polvoriento y caliente fluyendo desde el núcleo de la galaxia, mientras que estudios en ondas milimétricas con ALMA revelan un componente molecular frío arrastrado en el proceso. Estos flujos se extienden por varios miles de años luz, afectando regiones mucho más allá del vecindario inmediato del agujero negro. Un sistema así ofrece un caso de estudio convincente para la teoría de la retroalimentación en modo cuásar, un proceso en el que un núcleo galáctico activo y luminoso inyecta suficiente energía en el entorno galáctico como para regular o incluso detener la formación estelar. La evidencia sugiere que el agujero negro no solo está acrecionando materia pasivamente, sino moldeando activamente el destino de toda la galaxia. Esto refuerza la idea de que los agujeros negros, a pesar de su diminuto tamaño en comparación con las galaxias, pueden ejercer una influencia a escala galáctica y dirigir transiciones evolutivas en escalas cosmológicas. Las implicaciones son profundas para los modelos de formación galáctica y para entender la estrecha correlación entre la masa de un agujero negro central y las propiedades del bulbo de su galaxia anfitriona. IRAS F1119+3257 sirve como un puente cósmico que conecta la física de la acreción de alta energía en agujeros negros con el ecosistema astrofísico más amplio en el que las galaxias viven y mueren. Los vientos observados se cuentan entre los más poderosos jamás vistos, lo que sugiere que esta galaxia atraviesa una fase de transformación dramática, una que podría dejarla, eventualmente, en un estado inactivo, empobrecido y rojizo. Sin embargo, en este acto de destrucción, el agujero negro también podría estar sembrando las semillas para el próximo capítulo de la arquitectura cósmica. La dinámica de IRAS F1119+3257 subraya una tensión cósmica más profunda entre la creación y la aniquilación. La formación estelar prospera en regiones ricas en gas frío, donde la gravedad puede inducir lentamente el colapso de nubes moleculares. Aquí, en cambio, el feroz viento del agujero negro actúa como un antiarquitecto, interrumpiendo este delicado proceso. Es como si la galaxia estuviera atrapada en una guerra entre su motor interno y su futuro estelar, un bucle de retroalimentación en el que la fuente central de energía alimenta y, al mismo tiempo, priva a su propio dominio. Lo que hace a esta galaxia particularmente fascinante es la rapidez y eficacia con que la energía se transfiere desde escalas microscópicas, cerca del horizonte de sucesos, hasta escalas macroscópicas en todo el disco galáctico.
El radio gravitatorio del agujero negro abarca solo unas pocas horas luz, pero su influencia se extiende decenas de miles de años luz. De algún modo, la radiación y la turbulencia magnética de un disco de plasma en rotación, de menos de un día luz de diámetro, están coordinando el movimiento de nubes de gas a través de toda la estructura galáctica. Esta orquestación es una característica distintiva de la retroalimentación cuásar, y IRAS F11119+3257 es una de las sinfonías más claras jamás registradas. A nivel técnico, los datos espectroscópicos muestran rasgos de absorción consistentes con hierro altamente ionizado, lo que sugiere que el viento se origina cerca del horizonte de sucesos, donde los fotones de rayos X interactúan con el denso flujo de acreción. Esta región interna es tan compacta y energética que los modelos tradicionales de viento galáctico, impulsados por supernovas o por estrellas, no pueden explicar la fuerza y colimación observadas. En cambio, el propio agujero negro parece ser el director, aprovechando la presión de radiación y las fuerzas magnéticas para lanzar materia a velocidades relativistas. Además, esta galaxia ofrece una rara visión de una etapa evolutiva transicional. Podría estar en el acto de apagarse a sí misma, suprimiendo la formación estelar mientras el agujero negro consume los últimos reservorios de gas. En unos cientos de millones de años, IRAS F11119+3257 podría parecerse a muchas de las galaxias elípticas rojas y muertas que pueblan el universo moderno, donde apenas nace alguna estrella. Estos sistemas de aspecto antiguo pueden haber sido espirales o irregulares vibrantes, transformados mediante los mismos mecanismos que ahora observamos en acción. Sin embargo, hay también una elegancia filosófica en todo esto. Al observar IRAS F11119+3257, no estamos estudiando solamente destrucción, sino gobernanza cósmica. Los mismos procesos que desgarran nubes moleculares son los que evitan que las galaxias crezcan en exceso, que marcan el ritmo de la formación de estructuras y que esculpen la red cósmica con equilibrio y retroalimentación. La violencia del agujero negro no es caótica, sino reguladora. Sin estos mecanismos, el universo podría colapsar bajo el peso de su propia ambición, formando demasiadas estrellas, demasiado rápido, sin control. El entorno alrededor de IRAS F11119+3257 también nos recuerda vívidamente que las galaxias no son islas aisladas que flotan en silencio en el espacio. Son ecosistemas dinámicos y autorregulados, donde la energía debe equilibrarse tan cuidadosamente como en un organismo vivo. El flujo de salida del agujero negro es como un sistema cardiovascular en sobrecarga, expulsando material hacia afuera en grandes oleadas, alterando la química y la temperatura del medio galáctico. El gas que antes se enfriaba en las sombras entre estrellas ahora está ionizado, calentado y expulsado hacia el halo circungaláctico, donde puede vagar millones de años antes de quizá regresar o escapar definitivamente al espacio intergaláctico. Estos gases expulsados no son inertes. Transportan elementos pesados forjados en antiguas estrellas y supernovas, sembrando el entorno cósmico circundante con los componentes básicos para planetas y vida. En este sentido, el flujo de salida es paradójicamente destructivo y creativo, una diáspora estelar que enriquece el universo mientras esteriliza el hogar que deja atrás. El hierro, el carbono, el oxígeno y el silicio incrustados en el viento podrían convertirse algún día en el suelo de nuevos mundos que orbiten soles lejanos, muy lejos del turbulento corazón de su galaxia de origen. La enorme luminosidad de IRAS F11119+3257 revela lo profundamente arraigada que está la actividad del agujero negro en la identidad galáctica. Es una galaxia infrarroja ultraluminosa, que brilla intensamente en el infrarrojo lejano gracias a granos de polvo calentados tanto por la formación estelar como por la energía del núcleo galáctico activo. Pero el espectro de esta luz cuenta una historia. El polvo no es un simple reflector pasivo, sino un participante en el ciclo de retroalimentación, absorbiendo fotones de alta energía, reemitiéndolos como calor y actuando como trazador de los vientos que esculpen el destino de la galaxia.
Esto también nos recuerda lo mucho que dependemos del espectro electromagnético completo para armar estas narrativas. Los rayos X revelan el lugar de nacimiento del viento, el infrarrojo traza el polvo y el gas que perturba, y las ondas milimétricas mapean los reservorios moleculares fríos que arrasa. Sin esta sinergia multiespectral, IRAS F1-11-19-3257 podría parecer simplemente otra galaxia polvorienta y lejana. En cambio, se erige como una de las demostraciones más convincentes de lo íntimamente ligado que está el destino de una galaxia a la singularidad compacta e invisible en su corazón. Incluso a distancias tan grandes, esta galaxia nos obliga a confrontar una pregunta que resuena en todas las escalas cósmicas, como algo tan pequeño, en términos de extensión espacial, ¿puede dictar el futuro de algo tan vasto? La respuesta reside en el acoplamiento de energía a través de escalas, un principio fundamental que atraviesa todo, desde los patrones meteorológicos de la Tierra hasta la evolución de las estructuras más grandes del cosmos. En IRAS F1-11-19-3257, este acoplamiento está llevado a su registro más dramático, ofreciendo una mirada rara y directa al poder bruto de la retroalimentación cósmica en acción. Si IRAS F1-11-19-3257 continúa en su trayectoria actual, su transformación probablemente será rápida y decisiva en términos cósmicos. El viento implacable de su agujero negro central seguirá excavando las reservas gaseosas de la galaxia, empujándolas hacia afuera en enormes conchas y filamentos que se extienden mucho más allá del disco estelar. Con el tiempo, estas estructuras expulsadas pueden convertirse en halos fantasmales, nubes difusas y tenues que se disuelven lentamente en el medio intergaláctico circundante. La formación estelar se desvanecerá en el interior de la galaxia, primero reduciéndose a focos dispersos en regiones protegidas y luego cesando por completo cuando las últimas nubes moleculares sean destruidas o calentadas más allá del punto de colapso. Eventualmente, la fase brillante de cuásar se apagará. Con poco combustible para acrecionar, el agujero negro entrará en un estado más tranquilo, su radiancia cegadora reducida a un débil resplandor de rayos X y emisión de radio. La galaxia en sí se volverá más roja a medida que sus estrellas jóvenes y calientes mueran y sean reemplazadas por poblaciones más longevas y frías. Lo que quedará se parecerá a las gigantes elípticas que vemos dominar los cúmulos galácticos ricos actuales, masivas, inactivas y moldeadas por la memoria de una juventud violenta. Sin embargo, enterrado en su núcleo, el agujero negro persistirá, un monumento gravitatorio a una era en la que dictaba las condiciones mismas de la supervivencia galáctica. Pero incluso esta aparente finalidad es solo una pausa en un ritmo cósmico más largo. El gas expulsado por el flujo no tiene garantía de escapar para siempre. Una fracción, frenada por la gravedad o enfriada a lo largo de eones, podría regresar hacia la galaxia en un proceso conocido como acreción de fuente galáctica. Si esto ocurre a gran escala, la gigante inactiva podría volver a despertar, reavivando tanto la formación estelar como la actividad del agujero negro en una danza cíclica que abarque miles de millones de años. En este sentido, el destino de IRAS F1-11-19-3257 no es una línea recta hacia la extinción, sino un camino circular tejido en el tapiz más amplio de la evolución cósmica. En el escenario universal, esta galaxia es un solo verso de una epopeya en curso, la historia de cómo la materia, la energía y la gravedad interactúan para esculpir complejidad a partir del caos. El feroz viento de su corazón es más que una curiosidad astrofísica, es un mecanismo que regula el crecimiento del universo, asegurando que las galaxias no formen estrellas de manera descontrolada, consumiendo su combustible en ráfagas cortas e insostenibles. Sin tales procesos de retroalimentación, el cosmos podría haberse visto muy diferente, más brillante, más denso y de vida más corta. En cambio, galaxias como IRAS F1-11-19-3257 demuestran que la regulación, incluso cuando es violenta, es esencial para la longevidad en escalas de tiempo cósmicas. Y así,
la luz de este distante y turbulento sistema viaja durante más de 2.000 millones de años antes de encontrarse con nuestros telescopios, transportando no solo la imagen de una galaxia en agitación, sino también la huella de una ley que parece resonar desde los átomos más pequeños hasta las mayores estructuras galácticas, que la energía, una vez concentrada, siempre encontrará una forma de fluir hacia afuera, remodelando todo lo que toca. En ese flujo reside tanto la destrucción de mundos como la promesa de su creación. Desde un punto de vista puramente científico, IRAS F11119+3257 se ha convertido en un objeto de referencia para probar modelos de retroalimentación de núcleos galácticos activos, AGN. Las propiedades extremas de la galaxia permiten a los astrónomos comparar directamente simulaciones de alta resolución con observaciones multiespectrales, uniendo teoría y realidad. En simulaciones cosmológicas como JUSTICE y EGO, los vientos impulsados por cuásares son necesarios para reproducir la población observada de galaxias masivas y quiescentes en el universo moderno. IRAS F11119+3257 aporta una rara evidencia empírica de que tales vientos existen con las escalas de energía y eficiencias de acoplamiento previstas. Las observaciones con NuSTAR han revelado las características líneas de absorción desplazadas al azul de hierro altamente ionizado, Fe25, Fe26, a velocidades cercanas a 0,25 c, lo que indica un origen extremadamente próximo al disco de acreción. Estudios de seguimiento con Axaman Newton y Suzaku confirmaron la persistencia y variabilidad de este flujo ultrarrápido, UFO, sugiriendo un vínculo directo con fluctuaciones en la tasa de acreción. Las tasas de flujo de masa medidas son del orden de cientos de masas solares por año, con potencias cinéticas superiores a 1,0 ergs superíndice 1, suficientes para afectar a todo el medio interestelar de la galaxia en escalas temporales relativamente cortas. La interferometría en radio y ondas milimétricas con ALMA y el Very Large Array ha rastreado la fase de gas molecular frío del flujo, revelando estructuras que se extienden miles de años luz desde el núcleo. Estos vientos moleculares tienen velocidades de varios cientos a más de 1000 kilómetros por segundo, lo que implica que una fracción significativa del material formador de estrellas de la galaxia está siendo desplazada o destruida. Es importante destacar que el balance energético inferido de estos flujos moleculares es coherente con las eficiencias de acoplamiento predichas por la teoría de retroalimentación de AGN, típicamente unos pocos % de la emisión radiativa del agujero negro. La espectroscopía infrarroja con Spitzer y Herschel ha detectado amplias líneas de absorción de O, un trazador clásico de vientos moleculares polvorientos impulsados por presión de radiación sobre granos de polvo. Estas líneas confirman de forma independiente que el flujo es multifase, conteniendo plasma ionizado caliente, gas molecular templado y componentes más fríos y polvorientos. Esta estructura multifase es fundamental, ya que demuestra la capacidad del viento para interactuar y acelerar gas en una amplia gama de temperaturas y densidades. Desde una perspectiva teórica, IRAS F11119+3257 respalda un modelo de retroalimentación en 2 etapas, un flujo ultrarrápido inicial, lanzado desde el disco de acreción, choca con el medio interestelar circundante, transfiriendo momento y energía a escalas mayores. Esta interacción impulsa un flujo molecular secundario, más lento pero más masivo, que puede barrer el disco de la galaxia. Las simulaciones numéricas indican que tales procesos pueden vaciar los reservorios centrales de gas en decenas de millones de años, en consonancia con la supresión observada de la formación estelar en las regiones internas de IRAS F11119+3257. Además, la alta luminosidad infrarroja del sistema lo clasifica como una ULIRC, galaxia infrarroja ultraluminosa, una categoría a menudo asociada con fusiones en etapas avanzadas. Esto plantea la posibilidad de que la actividad extrema del AGN esté alimentada por flujos de gas provocados por una colisión galáctica reciente o en curso. Estudios de imagen profunda podrían revelar rasgos de marea o corrientes estelares que confirmarían este escenario de alimentación impulsada por fusión.
Tal conexión alinearía a IRAS F11119 más 3257 con otros cuásares inducidos por fusiones que sirven como laboratorios cósmicos para estudiar la transición de una retroalimentación dominada por estallidos estelares a una dominada por AGN. Si observaciones futuras, particularmente con el JWST y el próximo Athena X-ray Observatory, logran resolver espacialmente las zonas de interacción entre el viento ultra rápido y el medio galáctico, se obtendrán restricciones sin precedentes sobre la microfísica de la retroalimentación AGN. Esto afinaría las estimaciones de la eficiencia de transferencia de energía, las tasas de enfriamiento y las condiciones bajo las cuales el gas expulsado puede reacrecer, influyendo en los modelos de evolución galáctica durante décadas. Las investigaciones futuras sobre IRAS F11119 más 3257 probablemente se centrarán en tres áreas críticas: la mecánica precisa del lanzamiento del viento, la eficiencia de la transferencia de energía al medio interestelar de la galaxia anfitriona y el destino a largo plazo del gas expulsado. Una vía consistirá en la espectroscopía de rayos X de alta resolución con observatorios de próxima generación como SWISM y Athena. Estos instrumentos permitirán a los astrónomos medir las estructuras de velocidad del viento, los estados de ionización y los perfiles de densidad con una precisión sin precedentes. Resolviendo sutiles desplazamientos y ensanchamientos en las líneas espectrales, los científicos podrán distinguir entre presión de radiación, procesos magnetohidrodinámicos, MHD, y conducción térmica como mecanismo dominante de lanzamiento del viento. Si los campos magnéticos resultan ser críticos, se reforzaría la hipótesis de los modelos de aceleración magnetocentrífuga, en los que las líneas de campo ancladas en el disco de acreción giratorio lanzan plasma hacia el exterior a velocidades relativistas. A escalas mayores, mapear la geometría del flujo multifase es un objetivo clave. Observaciones con los instrumentos NIRSPEC y MIRI de JWST podrían revelar líneas de emisión de hidrógeno molecular templado, trazando la interfaz entre el gas caliente chocado y los grumos moleculares más fríos. Al combinar estos datos con los mapas de gas frío de ALMA se obtendría una vista 3D de cómo el flujo abre canales a través del disco de la galaxia. Dichos datos aclararían si el viento es isotrópico o está confinado a estructuras bicónicas, un factor importante para determinar qué fracción de la galaxia es afectada por la retroalimentación AGN en un momento dado. Otra gran cuestión de investigación es el reciclaje del material expulsado. Imágenes profundas y de gran campo en bandas ópticas y ultravioletas podrían detectar arcos o filamentos tenues de gas en retorno, confirmando potencialmente el escenario de fuente galáctica. Si una fracción significativa del gas expulsado acaba cayendo de nuevo, IRAS F11119 más 3257 podría experimentar rejuvenecimientos episódicos de formación estelar, alterando su trayectoria evolutiva prevista. El trabajo teórico avanzará en paralelo. Simulaciones hidrodinámicas de alta resolución, capaces de resolver escalas subparsec cerca del agujero negro y de modelar al mismo tiempo la dinámica galáctica a escalas kiloparsec, pondrán a prueba cómo la física del viento a pequeña escala se acopla a la evolución galáctica a gran escala. Estas simulaciones incorporarán curvas de enfriamiento realistas, física del polvo y retroalimentación de rayos cósmicos, proporcionando predicciones más precisas para las tasas de carga de masa y los tiempos de supresión de formación estelar. También hay un contexto cosmológico que explorar. ¿Cuán comunes son sistemas como IRAS F11119 más 3257 en el universo temprano e intermedio? Grandes relevamientos como Euclid y el LSST del Observatorio Vera C. Rubin podrán identificar miles de AGN luminosos en entornos ricos en fusiones, lo que permitirá situar a esta galaxia dentro de un marco estadístico. Comparar sus propiedades con las de objetos similares a lo largo del tiempo cósmico ayudará a determinar si tales eventos extremos de retroalimentación son una fase breve y rara o una etapa recurrente en el ciclo de vida de las galaxias masivas. En esencia, IRAS F11119 más 3257 es tanto un punto de anclaje observacional como un trampolín.
ancla nuestra comprensión actual de la retroalimentación AGN en fenómenos reales y medibles, al tiempo que señala hacia un futuro en el que nuestra capacidad para modelar la coevolución galaxia-agujero negro sea mucho más completa. Su estudio se encuentra en la encrucijada de la astrofísica de alta energía, la teoría de evolución galáctica y la cosmología, lo que la convierte en uno de los objetos más fértiles científicamente en el cielo extragaláctico. Proyectando IRAS F1-11-19+3257 hacia el futuro, los próximos 100 millones de años probablemente estarán dominados por el agotamiento regulado por energía de su suministro central de gas. Si el viento ultra rápido de rayos X mantiene velocidades del orden de 0,2, 0,13 y una luminosidad cinética de alrededor del 1% de la salida volumétrica, el kiloparsec interno seguirá experimentando burbujas y choques sobrepresionados que elevan la entropía del gas y acortan la vida de las nubes moleculares. En este régimen, el flujo de momento del viento nuclear escala como UFOL/C, con del orden de la unidad para conducción por presión de radiación, a escalas kiloparsec. El flujo molecular observado puede mostrar un impulso de momento efectivo de entre pocos y 10, coherente con una expansión conservadora de energía tras la termalización del choque. Este acoplamiento explica por qué la fase fría puede acelerarse a 10 superíndice 3 kms superíndice 1 sin ser destruida instantáneamente. El gas caliente chocado hace el trabajo, mientras que el enfriamiento radiativo y el recubrimiento magnético ayudan a preservar los grumos moleculares el tiempo suficiente para ser arrastrados. A medida que disminuya la masa de gas en el núcleo, la tasa de acreción sobre el agujero negro caerá de cerca del límite de Eddington hacia un estado radiactivamente ineficiente. Si MBH es 10 la luminosidad de Eddington es LED 1,3 por 10 ergs superíndice 1, una potencia cinética sostenida de unos pocos por 10 ergs superíndice 1 es suficiente para desatar o calentar gran parte del medio interestelar central en escalas temporales de decenas de millones de años. La supresión de la formación estelar comenzará en el centro y se propagará hacia afuera a lo largo de los conos de viento. La tasa específica de formación estelar podría disminuir por factores de varios, produciendo primero una distribución de energía espectral tipo Valle Verde antes de que el sistema se enrojezca a medida que las estrellas masivas abandonen la secuencia principal. En un intervalo de 0,11 GYR, se bifurcan dos caminos. Si el flujo excede la velocidad de escape del halo de materia oscura, una fracción sustancial de metales y gas molecular se perderá en el medio circungaláctico. La galaxia entrará en una fase quiescente con solo una formación estelar residual y localizada en bolsillos protegidos. Si, en cambio, gran parte del flujo se detiene a decenas de kiloparsecs, podría cerrarse un ciclo de fuente galáctica. Gas frío y rico en metales regresa en trayectorias balísticas, reavivando brevemente la formación estelar en anillos o filamentos y reabasteciendo el núcleo para desencadenar ráfagas adicionales y más cortas de actividad AGN. En cualquiera de los casos, el ciclo de actividad quedará grabado en las relaciones edad, metallicidad de las poblaciones estelares y en perfiles de ley de potencia rota de líneas ionizadas cálidas que rastrean frentes de choque pasados. Varios diagnósticos medibles pueden poner a prueba esta línea temporal. Mapas espaciales de cocientes de líneas, por ejemplo, O3/H, N2/H, deberían delinear conos de ionización y bordes excitados por choques. Los anchos de línea deberían ampliarse donde interactúan las fases molecular e ionizada. Escaleras multitransición de CO y HCN restringirán la densidad y temperatura del gas frío acelerado y revelarán si los grumos son impulsados principalmente por momento o por energía. Los dobletes de O en el infrarrojo lejano seguirán sirviendo como medidor de flujo de masa. Las variaciones en la anchura equivalente a lo largo de años o décadas rastrearían cambios en la eficiencia de acoplamiento. Espectros de alta resolución en rayos X con redes de difracción pueden separar múltiples componentes de absorción, sondeando si el viento del disco es estable, grumoso o estructurado magnéticamente.
Si predomina el lanzamiento magnético, esperamos cambios correlacionados entre el parámetro de ionización y la velocidad que difieran de las escalas puras de presión de radiación. La energética de precisión vincula estos observables. La tasa de flujo de masa out ohmio RV y la potencia cinética K igual a medio out V superíndice 2, con el factor geométrico ohmio y el radio característico R medidos a partir de mapas de campo integral, establecen restricciones firmes sobre el trabajo de retroalimentación realizado por unidad de tiempo. Comparar K con bola roja el acoplamiento instantáneo, integrar K a lo largo del tiempo frente a la energía de ligadura del bulbo EB, 3/5, gen Bulge superíndice 2 / diagonal Bulge muestra si el flujo puede, en principio, evacuar el reservorio interno de gas. Si el impulso de momento observado se mantiene 5 y la carga de masa molecular permanece en cientos de m superíndice 1, el modelo predice que las columnas de gas centrales caerán por debajo del umbral para un colapso gravitatorio generalizado, asegurando la extinción en escalas 300 MYR. Hay predicciones claras y falsables. La dispersión de velocidad estelar debería ajustarse a la relación MBH, a medida que se detenga el crecimiento de ambos componentes. La distribución de temperatura del polvo debería desplazarse hacia valores más fríos a medida que se apaguen las explosiones estelares compactas. Los mapas de radio continuo deberían evolucionar de estructuras compactas confinadas por el viento a halos más difusos a medida que los rayos cósmicos escapen de las burbujas de viento. Si una fusión menor tardía aporta gas frío-fresco, las señales incluirán ejes cinemáticos desalineados entre estrellas y gas, un perfil de línea de CO de dos componentes y un aumento transitorio de la luminosidad en el infrarrojo lejano, seguido de una breve mini explosión de AGN y un cono de ionización renovado pero más estrecho. En horizontes de miles de millones de años, el contexto demográfico importa. Las transiciones de Ullrich a quasar suelen dar lugar a remanentes masivos dominados por el bulbo. Si IRAS F1-11-19 más 32-57 sigue esta pauta, su punto final será un sistema rojo, con alto índice de Cércic, baja tasa específica de formación estelar, una población estelar envejecida y un agujero negro que acreta silenciosamente radiando a 1% de LE. Sin embargo, sus metales no se desperdiciarán, o bien se retendrán en un halo caliente que brilla suavemente en rayos X, o bien se dispersarán en el medio circungaláctico donde favorecen el enfriamiento de futuras estructuras. Así, la fase de erupción no es un epílogo sino el mecanismo mediante el cual el sistema escribe su equilibrio a largo plazo. Quedan abiertas preguntas precisas. ¿Hasta qué punto está ajustado el mecanismo de lanzamiento al estado de acreción? ¿Qué fracción del flujo de masa es realmente multifase frente a estar teñida transitoriamente de frío por enfriamiento radiativo? ¿Cuánto del impulso adicional es geométrico frente a termodinámico? ¿Y a qué umbral de columna la formación estelar queda suprimida de forma irreversible? IRAS F1-11-19 más 32-57 es valiosa precisamente porque cada una de estas cuestiones puede, en principio, responderse con espectroscopía coordinada, interferometría y monitoreo en el dominio temporal, convirtiendo un flujo dramático en un punto de referencia cuantitativo para la coevolución galaxia-agujero negro. Un enfoque comparativo afina el panorama físico. Comparada con anfitrionas arquetípicas de flujos como MRK 231, PDS 456 y NGC 6240, IRAS F1-11-19 más 32-57 ocupa un régimen de alta luminosidad volumétrica con un acoplamiento notablemente eficiente a la fase fría. Su absorción de O a 119 micrómetros puede modelarse con grandes desplazamientos de velocidad y alas anchas indicativas de aceleración más que de pura turbulencia, mientras que las observaciones de CO en múltiples transiciones restringen una tasa de carga de masa molecular plausiblemente en el rango de unos pocos por 10 superíndice 2, 10 superíndice 3 m superíndice 1. El flujo de momento implícito es C del vol/diagonal C en varios factores, coherente con una burbuja de conservación de energía impulsada por un viento interno más rápido y caliente.
Los modelos de fotoionización y de choque reproducen las relaciones de líneas ópticas observadas solo cuando se incluyen velocidades de choque de unos pocos cientos de kms superíndice 1, demostrando que los procesos radiativos y mecánicos operan conjuntamente en lugar de forma aislada. La geometría y la orientación siguen siendo fuentes cruciales de incertidumbre. La imagen biconal inferida a partir de los mapas de ionización puede ocultar una estructura azimutal sustancial, paredes irregulares, canales porosos y chimeneas fuera de eje que ventilan energía sin dejar firmas simétricas. La espectroscopía de campo integral con resolución subkiloparsec debería revelar gradientes de velocidad transversales a través de los conos. Un corte medible implicaría capas de mezcla lateral donde las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz destrozan las nubes en el tiempo de trituración TCC superíndice 1 superíndice 2 RCL/VSH, con como el contraste de densidad. La persistencia de gas molecular pese a estas condiciones hostiles sugiere que el recubrimiento magnético y el enfriamiento radiativo reponen envolturas frías lo bastante rápido como para compensar la ablación, un escenario comprobable mediante razones de CO de alto J y HCN/HCO que rastrean densidad y excitación en grumos impactados por choques. El comportamiento en el dominio temporal ofrece otra palanca. La variabilidad del absorbedor de rayos X ultra rápido en escalas de días a semanas limita el radio de lanzamiento a decenas, cientos de radios gravitatorios, mientras que los cambios seculares en la anchura equivalente de o en el infrarrojo lejano durante años o décadas sondean la respuesta retardada a escalas kiloparsec. Una correlación medible, aunque suavizada, entre aumentos en la potencia cinética del viento y mejoras posteriores en las líneas rotacionales de H templado, por ejemplo, S1, S5, cuantificaría la conversión de energía mecánica en emisión térmica. Análisis de tipo reverberación adaptados a flujos, correlacionando propiedades del viento en rayos X con trazadores de choque en el IR medio y continuo libre en radio, pueden acotar velocidades de propagación y eficiencias de disipación sin depender únicamente de estimaciones de masa dependientes de la geometría. La física del polvo aporta más restricciones sobre el acoplamiento. La supervivencia de granos en choques de mayor o igual que 300 kms superíndice 1 es marginal a menos que grumos densos protejan los núcleos refractarios. Sin embargo, las pendientes espectrales IR y las características de silicato implican que persiste una cantidad sustancial de polvo dentro del flujo. Si los granos sobreviven, la presión de radiación sobre el polvo puede complementar la transferencia de momento, aumentando el efectivo en vol/diagonal C y facilitando la aceleración del gas frío. Por el contrario, si predomina la erosión por spattering, los metales regresan a la fase gaseosa, favoreciendo el enfriamiento y promoviendo la formación de moléculas tras el choque, un bucle de retroalimentación dentro de la retroalimentación que estabiliza la estructura multifase. Líneas de estructura fina en el IR medio como NeBO4 y Fe2, combinadas con patrones de supresión de pAH, pueden discriminar entre estos regímenes y cuantificar la contribución fraccional del calentamiento por AGN frente a estallidos estelares a la luminosidad infrarroja. A escalas galácticas, el destino de los bariones expulsados rige la evolución a largo plazo. Si el viento carga el medio circungaláctico con gas rico en metales a 1010 K, los halos de rayos X deberían brillar más y desarrollar perfiles de entropía característicos de una inyección continua de energía. Mediciones del efecto Sunyaev-Seldovich a alta resolución podrían detectar una modesta huella térmica. Si, en cambio, una parte sustancial del flujo se detiene y enfría, filamentos estrechos en rotación lloverán de regreso con momento angular desalineado, observables como componentes cinemáticamente desacoplados en CO y como carriles de polvo deformados. Cualquiera de los resultados deja huellas comprobables en el cuerpo estelar, un gradiente radial de edad que marque la extinción de adentro hacia afuera, una disminución del momento angular específico en el kiloparsec interno y una migración del sistema hacia posiciones rojas y dominadas por el bulbo en el diagrama color-magnitud. Vincular observación y teoría requiere cerrar el balance energético.
Medir el ángulo sólido y el factor de llenado de cada fase gaseosa reduce la principal fuente de error en IK, mapear el equilibrio de presiones entre componentes calientes, templados y fríos. Prueba si el flujo es impulsado por momento o por energía a un radio dado, y rastrear las firmas de rayos cósmicos en espectros de radio de banda ancha restringe el soporte de presión no térmica. Con estas piezas, IRAS F11-19+3257 se convierte no solo en un caso extremo sino en un punto de calibración, un sistema donde la conversión de energía de acreción en trabajo a escala galáctica puede cuantificarse con incertidumbres lo bastante pequeñas como para anclar prescripciones de retroalimentación en simulaciones, transformando narrativas cualitativas de extinción en física predictiva y falsebel. Ampliando aún más el marco comparativo, IRAS F11-19+3257 sirve como un puente empírico entre las ULIRGS locales más extremas y los cuásares luminosos a alto corrimiento al rojo, donde se teoriza que procesos similares de retroalimentación son comunes pero mucho más difíciles de resolver. Su relativa proximidad permite resolución espacial multibanda que, a Z2, requeriría el poder resolutivo del JWST y ALMA al límite de sus capacidades. Esta proximidad permite probar directamente relaciones de escala, como la dependencia de la potencia cinética del viento con la luminosidad volumétrica o la relación entre la carga de masa del flujo molecular y la masa estelar del anfitrión, en un régimen que se solapa con la secuencia principal de cuásares tanto en razón de Eddington como en densidad de luminosidad IR. Una cuestión central abierta es si el flujo en IRAS F11-19+3257 está operando cerca de la eficiencia máxima teórica para la retroalimentación de cuásar. En modelos de conservación de energía, se predice que la eficiencia de acoplamiento entre el UFO interno y el flujo molecular a gran escala es del orden del 5 a 10%, lo cual concuerda notablemente con las estimaciones actuales para esta galaxia. Si esta eficiencia representa un límite superior impuesto por inestabilidades hidrodinámicas, pérdidas radiativas o fugas geométricas, entonces IRAS F11-19+3257 podría ser un techo de referencia para la potencia de retroalimentación en remanentes de fusiones ricas en gas. Alternativamente, si son posibles eficiencias más altas en sistemas más compactos o más masivos, esta galaxia podría ser un caso intermedio, insinuando eventos de retroalimentación aún más extremos en el universo temprano. Las simulaciones magnetohidrodinámicas aportan otra dimensión a la interpretación. Ejecuciones MHD 3D de última generación sugieren que los vientos lanzados desde el disco pueden mantener coherencia y alta velocidad a lo largo de escalas kiloparsecs si la tensión magnética canaliza el flujo a lo largo de líneas de campo ordenadas, reduciendo las pérdidas por mezcla. Si se aplicara a IRAS F11-19+3257, tales modelos predecirían una polarización medible en la emisión sincrotrón de campos comprimidos por choques y una firma distintiva de rotación de Faraday en fuentes de radio de fondo vistas a través del cono de viento. Detectar tales efectos confirmaría que los campos magnéticos desempeñan un papel dinámico en la retroalimentación en lugar de servir como un trazador pasivo. Los diagnósticos químicos añaden otra capa. La metalicidad del flujo, particularmente en las fases fría y templada, puede revelar si el material se origina predominantemente en la región circunnuclear, enriquecida por estallidos estelares recurrentes y vientos estelares, o si incluye gas de menor metalicidad arrastrado de la zona externa del disco o de escombros de marea. La espectroscopía milimétrica dirigida a isotopólogos, por ejemplo, superíndice 1, superíndice 3CO, C superíndice 1O, y moléculas sensibles a gas denso y chocado, por ejemplo, CO, HNCO, podría cuantificar patrones de enriquecimiento y química de choques. Si el viento interno arrastra preferentemente gas nuclear, el flujo debería mostrar metalicidad supersolar y abundancias elevadas de elementos refractarios, signos de ciclos de enriquecimiento repetidos en el núcleo galáctico. El monitoreo futuro en el dominio temporal también puede abordar el ciclo de actividad, duty cycle, del AGN de una manera que la imagen estática no puede.
Al rastrear sistemáticamente tanto el flujo ultra rápido de rayos X, UFO, como la absorción de O en el infrarrojo lejano a lo largo de décadas, los astrónomos pueden medir qué tan rápidamente el flujo a gran escala reacciona a los cambios en el motor central. Un desfase de millones de años entre las fases interna y externa del viento, coherente con las velocidades de propagación y los tiempos de cruce de choque, confirmaría que la estructura observada es el resultado integrado de múltiples explosiones de AGN. En cambio, una correlación más estrecha implicaría una fase de retroalimentación más continua y cuasi estacionaria, desafiando la visión predominante de que la retroalimentación en ULIRG es episódica. En el contexto cosmológico, la evolución a largo plazo de IRAS F1-11-19+3257 es un caso de prueba para la hipótesis más amplia de que las fusiones mayores son los desencadenantes principales tanto de la actividad cuásar luminosa como de la extinción rápida en galaxias masivas. Si los escombros de marea o corrientes estelares débiles pueden ser observados con estudios ópticos profundos, posible con el observatorio Rubin o con instalaciones espaciales, entonces su historial de fusión puede reconstruirse y vincularse directamente con el episodio actual de retroalimentación. Esta cadena causal, desde la fusión hasta la entrada de gas, la ignición del cuásar y el flujo a escala galáctica, sería una de las validaciones empíricas más claras del paradigma de retroalimentación impulsada por fusiones en el universo local. El viento ultra rápido de rayos X, UFO, sigue activo, operando a una velocidad de cercanas a 0,2-0,3 c, con potencias cinéticas de unos pocos por 1,010 erg superíndice 1. A escalas kiloparsec, el flujo multifase continúa despejando gas molecular denso de las regiones centrales a tasas de cientos de masas solares por año. La formación estelar en el núcleo está en gran parte suprimida, con la tasa específica de formación estelar, SSFR, reducida en más de un factor de 5 en comparación con las condiciones previas al flujo. Morfología actual. La galaxia todavía conserva algunas características de ULIRG, alto contenido de polvo, regiones compactas emisoras en IR, pero los conos de ionización son ahora claramente visibles en mapas de líneas de emisión ópticas. El agujero negro sigue creciendo con una alta razón de Eddington, sosteniendo la fase de cuásar luminoso. Observaciones con ALMA y JWST durante este periodo aún detectarían absorción amplia de O, fuertes componentes de alas en CO y firmas de choques en H templado alineadas con la geometría del flujo. 100 millones de años a partir de ahora. Si las eficiencias de acoplamiento actuales se mantienen, 5-10%, los pocos kiloparsecs internos estarán en gran medida desprovistos de gas frío. La burbuja del flujo se habrá expandido bien hacia el medio circungaláctico, CGM, con gas caliente chocado a 1010 K llenando el halo. El agujero negro probablemente habrá entrado en una fase de menor luminosidad, con la razón de Eddington cayendo por debajo de 0,1, reduciendo la velocidad del UFO y la carga de masa. Sin nueva afluencia de gas frío, la formación estelar de la galaxia caerá a niveles residuales en las afueras y la distribución de energía espectral, SED, se desplazará hacia el valle verde de los sistemas transicionales. Morfología. Los carriles de polvo y escombros de marea, si están presentes, se desvanecen. La población estelar comienza a enrojecer a medida que las estrellas de tipo O y B envejecen y la posición óptica de la galaxia en el diagrama color-magnitud se desplaza constantemente hacia la secuencia roja. Un halo ionizado tenue de episodios pasados de retroalimentación se hace visible en imágenes profundas de banda estrecha, trazando la historia de los flujos impulsados por el AGN. 1.000 millones de años a partir de ahora. La galaxia se ha transformado completamente en una elíptica masiva y quiescente o en una lenticular dominada por el bulbo. El agujero negro central acreta solo de manera esporádica a partir de pérdida de masa estelar o fusiones menores, produciendo actividad de AGN de baja luminosidad detectable principalmente en radio y rayos X.
El halo retiene un CGM caliente y rico en metales enriquecido por el viento del cuásar, potencialmente observable en emisión de rayos X y líneas de absorción hacia cuásares de fondo. Si el gas expulsado nunca reacreciera, la galaxia permanecerá roja y muerta, con pocas posibilidades de rejuvenecimiento salvo que ocurra una fusión significativa. Alternativamente, si el efecto de fuente galáctica ha devuelto una fracción sustancial del material del viento, eventos breves de rejuvenecimiento pueden haber interrumpido la fase quiescente, produciendo pequeños estallidos de formación estelar y llamaradas transitorias de AGN. Tales episodios dejarían un registro fósil estratificado en edades y metalicidades estelares, rastreable mediante estudios espectroscópicos profundos. Desde una perspectiva cosmológica, IRAS F11119+3257 se convierte en un miembro ordinario de la población de la secuencia roja, pero su CGM y su población estelar conservan las huellas químicas y dinámicas de su violenta juventud, una memoria archivada que estudios espectroscópicos precisos podrían descifrar miles de millones de años después. Modelando estas etapas con simulaciones acopladas de hidrodinámica y evolución estelar ajustadas a sus parámetros observados actuales, los astrónomos pueden producir predicciones comprobables para cada época, predicciones que ayudarán a identificar sistemas análogos en diferentes etapas en otras galaxias. IRAS F11119+3257 es una galaxia infrarroja ultraluminosa, ULIRG, que alberga un núcleo galáctico activo, AGN. Luminoso cuyo agujero negro supermasivo central impulsa uno de los flujos multifase más poderosos observados en el universo local. La espectroscopía de rayos X con NuSTAR, Axaman Newton y Suzaku revela un flujo ultra rápido, UFO, que se origina a decenas, cientos de radios gravitatorios del agujero negro, con velocidades de hasta 0,25, 0,13 y potencias cinéticas superiores a 10 ergs superíndice 1. Estos vientos internos se acoplan de manera eficiente al medio interestelar de la galaxia, impulsando flujos moleculares masivos trazados por observaciones de CO de ALMA y absorción de O a 119 micrómetros de Herschel, con tasas de carga de masa de cientos de m superíndice 1 y velocidades de 500 a 1200 km s superíndice 1. El flujo de momento medido es c del vol/diagonal c en varios factores, consistente con una expansión de conservación de energía de burbujas de viento chocadas en el disco galáctico. Los datos multiespectrales confirman que el flujo es multifase, coexisten componentes de gas caliente, templado y frío, y está espacialmente extendido a escalas kiloparsec, con geometría biconal y firmas de choque detectadas en diagnósticos de líneas de emisión ópticas e infrarrojas. El modelado teórico y las simulaciones hidrodinámicas de alta resolución indican que la eficiencia de acoplamiento observada, 5-10%, es suficiente para extinguir la formación estelar central en menor o igual que 100 MYR. Los patrones de enriquecimiento químico y la supervivencia de polvo dentro del flujo apuntan a un arrastre significativo de gas circunnuclear, sugiriendo ciclos repetidos de enriquecimiento-expulsión. Los escenarios evolutivos proyectados predicen tres fases principales. En los próximos 10 MYR, la retroalimentación en modo cuásar mantendrá vientos de alta velocidad y suprimirá la formación estelar central. En menor o igual que 100 MYR, los pocos KPC internos estarán pobres en gas, la formación estelar se desplazará a las afueras y el AGN decaerá a luminosidades sub-Eddington. En 1 GYR, IRAS F11119+3257 probablemente se asentará como un sistema quiescente dominado por el bulbo con un CGM caliente y rico en metales, salvo que la reacreción tardía de gas desencadene rejuvenecimientos episódicos. Como un AGN luminoso cercano con claras señales de retroalimentación en modo cuásar eficiente, IRAS F11119+3257 ofrece una rara oportunidad para calibrar empíricamente el acoplamiento entre vientos del disco de acreción y flujos a escala galáctica. Una hoja de ruta observacional coordinada, combinando espectroscopía de rayos X de SRISM y Athena, mapeo molecular con JWST y ALMA,
Imágenes ópticas /diagonal IR profundas y monitoreo a largo plazo, puede reducir incertidumbres clave en la energética, geometría y ciclo de actividad de la retroalimentación. Estas mediciones anclarán las prescripciones de retroalimentación de AGN en simulaciones cosmológicas, mejorando nuestra comprensión de la coevolución galaxia, agujero negro desde el universo local hasta la época de máxima actividad cuásar. La interacción entre agujeros negros supermasivos, SMBH, y sus galaxias anfitrionas es ahora reconocida como una piedra angular de la teoría de formación y evolución galáctica. Las observaciones revelan correlaciones estrechas entre la masa del SMBH y las propiedades del bulbo anfitrión, como la dispersión de velocidad estelar y la masa del bulbo, lo que sugiere una coevolución a largo plazo mediada por procesos de retroalimentación. En particular, los flujos energéticos de los núcleos galácticos activos, AGN, han emergido como un mecanismo principal mediante el cual los SMBH pueden regular la formación estelar y dar forma al estado termodinámico del medio interestelar, ISM, y el medio circungaláctico, CGM. Estos flujos, impulsados por presión de radiación, fuerzas magnetohidrodinámicas, MHD, o vientos térmicos del disco de acreción, pueden inyectar suficiente energía y momento en su entorno como para extinguir la formación estelar a escala galáctica, redistribuir metales y modificar el contenido bariónico de los halos de materia oscura. Entre las diversas manifestaciones de la retroalimentación de AGN, el llamado modo cuásar representa la fase más luminosa y dinámicamente impactante. Los flujos en modo cuásar, a menudo asociados con tasas de acreción cercanas o superiores a Eddington, son capaces de expulsar gas multifase del núcleo galáctico a velocidades que van de cientos a varios miles de kilómetros por segundo. Las observaciones en todo el espectro electromagnético, desde rayos X que rastrean plasma caliente y altamente ionizado hasta líneas milimétricas y submilimétricas que sondean gas molecular frío, han demostrado que estos flujos pueden ser tanto masivos como multifase, transportando potencias cinéticas que representan varios por ciento de la luminosidad volumétrica del AGN. Sin embargo, los vínculos empíricos directos entre la física a pequeña escala de los vientos lanzados desde el disco y los flujos moleculares a gran escala que moldean la evolución galáctica siguen siendo raros. IRAS F11119+3257 es una galaxia infrarroja ultraluminosa, ULIRC, cercana que proporciona uno de los ejemplos más claros de tal vínculo. Situada a una distancia de luminosidad de 2,4 GPC, exhibe tanto un flujo ultrarrápido, UFO, detectado en líneas de absorción de rayos X de F25 y F26, como un flujo molecular a escala galáctica trazado por amplias características de absorción de O a 119 micrómetros y emisión de CO. El UFO, observado con NuSTAR, Axama Newton y Suzaku, alcanza velocidades de hasta 0,25, 0,13 y se origina a decenas, cientos de radios gravitatorios del SMBH. Su potencia cinética, superior a 1,0 ergs superíndice 1, es suficiente, bajo eficiencias de acoplamiento razonables, para explicar las tasas de carga de masa del flujo molecular observadas, de cientos de masas solares por año. Esta rara combinación de diagnósticos a pequeña y gran escala en un solo objeto permite probar directamente las predicciones teóricas de que los vientos de cuásar pueden acoplarse de manera eficiente al ISM mediante expansión de conservación de energía impulsada por choques. La luminosidad infrarroja de la galaxia, L-IR 10 superíndice 1 superíndice 2 L- la clasifica como una ULIRC, una población que a menudo se asocia con fusiones mayores ricas en gas. En tales sistemas, los pares de marea y las inestabilidades gravitatorias canalizan grandes cantidades de gas hacia el kiloparsec central, alimentando tanto intensos estallidos estelares como un rápido crecimiento del SMBH. En IRAS F11119+3257, las imágenes y la espectroscopía multiespectrales sugieren que este flujo de entrada impulsado por la fusión ha desencadenado un AGN lo suficientemente potente como para expulsar gas a escalas de varios kiloparsecs, con el potencial de interrumpir la futura formación estelar en el bulbo. La naturaleza multifase del flujo,
gas caliente de rayos X, hidrógeno molecular templado y cúmulos fríos brillantes en CO, proporciona un laboratorio único para estudiar transiciones de fase, física de choques, supervivencia de polvo y amplificación de campos magnéticos en vientos impulsados por AGN. A pesar de estos avances, quedan cuestiones clave. La geometría y la fracción de cobertura del flujo, su ciclo de actividad y variabilidad, y las contribuciones relativas de la presión de radiación, las fuerzas MHD y los choques mecánicos a la aceleración del gas siguen estando poco determinadas. El destino a largo plazo del material expulsado, si escapa de la galaxia o si finalmente reacrece mediante una fuente galáctica, también es incierto, con implicaciones profundas para la futura historia de formación estelar de la galaxia. Además, aunque las eficiencias de acoplamiento en IRAS F1-11-19+3257 parecen coincidir con las necesarias en las simulaciones cosmológicas para reproducir la población galáctica observada, tales determinaciones empíricas son escasas y el sistema ofrece una oportunidad crucial de calibración. Este trabajo tiene como objetivo sintetizar las observaciones existentes de IRAS F1-11-19+3257 en todo el espectro electromagnético, situarlas dentro del contexto más amplio de la teoría de retroalimentación de AGN y proponer una hoja de ruta para estudios futuros que puedan responder de manera decisiva a las preguntas pendientes. Integrando espectroscopía de alta energía, interferometría milimétrica, espectroscopía integral de campo óptico y monitoreo en el dominio temporal, buscamos establecer a IRAS F1-11-19+3257 como un sistema de referencia para entender cómo los SMBH regulan la evolución galáctica a través de la retroalimentación, en modo cuásar.